Saludos, República Dominicana. Soy José Liceo Almanzar. Esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM. Débenos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 y en nuestro canal Paneo Semanal, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Saludando, como de costumbre, a mi compañero Luis Polanco y a mi compañero José del Castillo, que están aquí hoy. Buenos días, Eliseo. Buenos días, José. Muy buenos días a todos. Aquí estamos en su paneo semanal, todos los sábados de 10 a 12 meridiano. Un paneo por las informaciones internacionales, nacionales, con otro criterio, con otro punto de vista para todos nuestros oyentes. Cuando tú hablas de punto de vista, recuerdo del amigo de la novia trábica, ¿no? Sí. Siempre tenía un punto de vista diferente. Terminaron porque tenían puntos de vista diferentes. Sí. Entonces, tenía estrabismo. Así es. Bueno, en poco para que la gente entienda, es visco. El estrábico es visco. Sí, el estrabismo. Hay gente que no sabe. Bueno, cree que es un partido político. Algo. Sí, los oyentes nuestros sí saben. Sí, exactamente. Sí. Los oyentes nuestros sí saben. Vámonos, Luis, entonces, para las noticias internacionales. Aquí nos acostumbramos siempre a hablar de esa zona Indo-Pacífica que está siempre trayendo la atención. Ampliando, ya no es China solamente. Indo-Pacífica, porque ahora ya hay varios actores en esa zona que llaman al interés de la comunidad internacional. Tenemos la Convención sobre el Cambio Climático, el COP26, que es la Convención de Países Miembros o el Comité de Países Miembros de la Convención sobre el Cambio Climático, porque la convención es una, pero hay una conferencia o una comisión de los países que son miembros y se reúnen anualmente. Esta vez se reunirán en Glasgow, en Escocia, para precisamente hablar del tema del cambio climático. Hay una responsabilidad, hay un interés, una meta de mantener 2 grados Celsius, que el incremento sea por debajo de 2 grados Celsius. Los expertos están hablando de que todavía es posible mantener un incremento de 1.5 grados Celsius en un periodo de tiempo determinado. Y ya se van a reunir ahí. Pero lo interesante de esta conferencia es que es justo después de la reunión del G20. La reunión del G20 será en Italia. Italia también es el sponsor o la co-anfitriona de la conferencia COP26, que es la conferencia de cambio climático. Pero entonces en Italia también, en Roma, se van a reunir los miembros, los líderes del G20, que es ese conglomerado de países, de 20 países, que van a hablar precisamente de energía, van a hablar también, obviamente, de la crisis del COVID, de todos esos asuntos que hoy en día están en la palestra pública y en el interés de todos esos países. Y entonces el G20, como ya dije, va a ser en Italia. Se habla de que China probablemente no asista, por lo menos de manera presencial, porque se está convirtiendo en una costumbre asistir de manera virtual a estos cónclaves. Ya se ha hablado de que no se espera que el líder chino Xi Jinping asista, por lo menos no de manera presencial. Eso te iba a decir que presencialmente, ¿verdad? Putin ya ha dicho que no, porque tiene una emergencia del COVID, que vamos a hablar más adelante sobre ese tema de los rebrotes. Y ya se habla, también en Estados Unidos se produjo una reunión
el líder de la Unión Europea en temas diplomáticos, Josep Borrell, una especie de jefe del Departamento de Estado Europeo. Es como quien dice el canciller europeo para esos temas. De la Unión Europea. Cargado de relaciones exteriores. Correcto. Y se reunió con Blinken, con Tony Blinken, que es el jefe del Departamento de Estado norteamericano. Se reunieron el jueves y allí se habló justamente de un tema que hemos hablado aquí, del AUKUS. Esta que ya se está hablando a nivel mundial como la crisis de los submarinos. La crisis de los submarinos porque envuelve la contratación de submarinos a Australia por parte de los Estados Unidos, desechando o rechazando un acuerdo inicial con Francia. Sabemos que Francia es parte de la Unión Europea, ¿verdad? Y que Australia prefiere o prefirió esa construcción de esos submarinos o esa compra de submarinos a los Estados Unidos. Ya los franceses habían hablado como una puñalada en la espalda esa decisión de Australia de preferir los submarinos norteamericanos. Y entonces el canciller de la Unión Europea se tiene que reunir con el jefe del Departamento de Estado norteamericano y el tema obviamente es ese, pero a él le toca defender la Unión Europea, Francia como uno de los países de la Unión Europea, le toca defender eso. Sin embargo, se reúne con los Estados Unidos y los periodistas inmediatamente le preguntan. Y dice, bueno, es un tema, sí, un tema importante, pero hay que dejarlo pasar ya. La misma Unión Europea está minimizando ya el asunto, mientras que Francia todavía permanece beligerante con... Hay un dinero abajo. Hay un dinero de millones. Varios miles de millones. Varios miles de millones de Así euros y de dólares. Pero lo importante es que todos esos cónclaves, tanto el G20 como la reunión en Estados Unidos de Blinken y Borrell, están hablando de la atención que necesita la zona indoasiática, indochina, pacífica, Indo-Pacífica. Que, o sea, el mar del sur de China. El mar del sur, para no decir uno que otro, es el mar del sur, esa zona que hemos venido reiterando en este programa, que está captando la atención, que es el centro ahora mismo de toda la atención internacional. Y ahí parte de una lógica muy simple. Los chinos preguntan por qué los americanos tienen que cuidar el mar del sur de China. Sí. Si ellos no cuidan ni el Golfo de México, ni las aguas territoriales de Alaska, ni el Atlántico. Bueno, y precisamente, tú sabes que se produjo... De hecho, ayer hubo un conflicto... Un incidente con un submarino. No, con un destructor. Con un destructor, correcto. En aguas territoriales rusas. Exactamente. Bueno, los rusos que estaban en unos ejercicios con China, en unos ejercicios militares en esa zona, entre Rusia y China, entonces ellos anuncian con bombos y platillos que sacaron de las aguas internacionales a un destructor norteamericano. Y los norteamericanos niegan que eso haya sido así, sino que se produjo una interacción cumpliendo con todas las normas internacionales y con todo... Las normas internacionales dicen, cuando usted lo descubren, a usted lo sacan. A usted lo sacan y que no hubo ningún problema. Sí, no hubo problema porque usted se fue. Pero tú sabes que lo dijimos en el programa pasado, cuando los chinos hacen bullying, cuando algo les sale mal, le hacen bullying a los norteamericanos. Claro. Los rusos hicieron lo propio, tratando de hacerle bullying al hecho de que sacaron de aguas internacionales a una nave norteamericana. Y ahí siempre se están produciendo elementos, parece que no eventos. Parece que el mundo no alcanza. Hay que poner los barcos en el mismo sitio. Hay que ponerlo en el mismo sitio, ¿verdad? Será por algo, ¿verdad? Así es. Será por algo. Así Entonces, ahí tenemos esas reuniones que, vuelvo y repito, todas coinciden en que hay un interés en ese sitio geográfico. El otro interés es la conformación de un TTC, que es un Trade Technology Commission,
o una comisión o un consejo de tecnología y comercio. Se está hablando en esos cónclaves que van a tener que conformar un consejo que se ocupe de los temas de comercio y tecnología, o los temas de comercio relacionados a la tecnología. Aquí siempre hablamos de la tecnología y del impacto que tienen las grandes corporaciones en la tecnología. Entonces, ahí estamos. Bueno, Luis, tú mencionabas que el tema de los rebrotes del COVID ha sido está generando preocupaciones. De hecho, estábamos a propósito de la disposición del Ministerio de Salud Pública, que es la resolución número 48, que establece una serie de medidas para combatir o continuar, ¿verdad? Combatiendo el COVID, sobre todo en el escenario actual donde el estado de emergencia ya ha finalizado o está por finalizar a partir del 18. Primero se había establecido a partir del 11 de octubre, pero luego me parece que ya a partir del 18. Y parece como antes de entrar a la parte nacional, y como tú bien dices, el asunto del rebrote en Rusia. Que una pandemia involucra al mundo entero. El mundo entero. Hay un récord en Rusia. Y es por eso que el presidente Putin dijo que no va a la cumbre de G20. Récord, más de 1,000 muertes en un día reportado. Eso es un rebrote impresionante y más de 2,000, 3,000 casos de nuevas infecciones. Y sobre todo con variantes mucho más agresivas. Completamente. El virus se va defendiendo y va mutando. Ahora la famosa variante Delta y otras que han sido identificadas. Pero como es un tema pandémico, es decir, involucra al mundo entero, ha habido decisiones, tanto en Estados Unidos a principios del siglo, hay una decisión sobre el tema de la vacunación, de la obligatoriedad. Sí. Ese tema queremos que nuestro experto aquí, bueno, ahora ustedes dos son expertos, porque los dos yo son constitucionalistas. Mira, entonces seguimos. Yo sé que no sé nada. Ya sabe algo. La Unión Europea, el Tribunal de Derechos Humanos, estableció recientemente en abril una decisión en torno a una disposición de los checos. Checa. Caso Babrica. El caso Babrica, que obliga a vacunar a niños menores y que establece una serie de sanciones en caso de que esta vacunación no se lleve a cabo. No necesariamente, no por el COVID, sino la vacunación normal de los infantes, ¿no? Que, como ustedes saben, se vacunan contra múltiples enfermedades, poliomielitis, difteria, rotavirus, sarampión, meningitis. El caso Babrica surgió porque el hijo de Babrica, que es el apellido, no pudo inscribir en un centro de estudio. Creo que el hijo de Babrica, el padre, le pusieron una multa. Y los otros demandantes, porque es una demanda colectiva, hay otros demandantes, no es colectiva porque no es de clase, pero hay otros demandantes, no le permitieron inscribir los niños hasta tanto no se produjera la vacunación. Así es. Entonces, y en España, los gallegos a principios de año, o en primer trimestre del año, aprobaron una ley que obliga a la vacunación. O sea, establece otras medidas parecidas a lo de la resolución 48 que adoptó el Ministerio de Salud Pública recientemente, que entra en vigencia con relación a las medidas de protección, vacunación y la polémica, el polémico requisito de presentar la tarjeta de vacunación o una prueba PCR de por lo menos 72 horas antes, a los fines de prácticamente vivir. Porque para asistir de manera presencial a los lugares de trabajo, es decir, para ejercer tu derecho al trabajo y al libre tránsito, para asistir de manera presencial a los centros de estudio, ¿sí? Para acceder a un derecho fundamental, que es el derecho a la educación. Sean públicos o privados, para utilizar cualquiera de los medios de transporte, es decir, el libre tránsito, para montarte en el metro, en la onza, en un carro público,
el chofer va a tener que... Pedírtela Yo otra quiero... vez. Yo quiero, sí, sí. O sea, ustedes que nos están escuchando y ustedes que están aquí conmigo, piensen, este tipo, este chofer de un carro público, En el metro a las 5 de la tarde. se va a detener, no va a tomar un pasajero, hasta tanto la señora o el individuo saque su cartera, busque la tarjeta, él vea que ese es. él vea que es real, que no es una falsedad, como establece la resolución. Oiga, lo cuento, tengo y la ahí tarjeta. es que lo deje entrar. Vamos a ver si es verdad que eso, sabemos que eso no se va a practicar. Es impracticable. Yo no sé por qué a veces las autoridades tienen el deseo, la insistencia y de tomar medidas que realmente no tienen absurdas, exacto, que no tienen posibilidad de ser aplicadas en la práctica. Ahora, para entrar a un restaurante, sí, yo te puedo exigir, porque en la puerta, y yo no te dejo entrar simplemente. O sea, ahí evidentemente es más fácil. Y ya muchos ahora, centros han publicado ya las resoluciones. Los bancos, por ejemplo, han reproducido una resolución similar para el acceso a los bancos. El Ministerio de Trabajo emitió una circular para los patronos y trabajadores, donde reproduce que también las medidas tomadas por la resolución 48. El derecho al trabajo es fundamental. Sí, ahora, en el caso de España, de Europa, decía que en España también la ley gallega dispone medidas similares a estas, y por eso la citaba, y lo más controversial es que obliga a la vacunación. Algo que en paralelismo está también establecido en el artículo 64 de la ley 4201 de salud. O sea, el Ministerio de Salud Pública puede obligar a la población a vacunarse. A propósito del debate de una ley de vacuna que está en el Congreso, de que si eso se puede o no, que establece una decisión similar. Pero hay una parte en la resolución europea que habla de la diferencia entre la vacunación reglamentaria y la vacunación obligatoria. Correcto. Exactamente. Sí. Ahora, volviendo al tema de España, para terminar ese pedacito, no es lo mismo. Una fue la sentencia de derecho que evaluaba si había una violación de derechos fundamentales o una limitación de derechos fundamentales, más allá de lo razonable, como dicen los abogados, si se afectaba su contenido esencial, ¿no? Y la ponderación también. La ponderación, sí, de los derechos si chocan entre ellos. Que hay que proteger el colectivo, el individual. Claro, que fue lo que finalmente decidió el Tribunal de Derechos Humanos de Europa. En el caso de España, hay una serie de medidas cautelares porque el gobierno demandó ante el Tribunal Constitucional Español la inconstitucionalidad de la disposición, sobre todo, que es lo que vemos que el Constitucional Español está estudiando con más detenimiento, la obligatoriedad que está en el artículo 5 de la nueva ley de salud o de la modificación de la ley de salud gallega de Galicia, que obliga a los gallegos a vacunarse. Y esto es un debate que se ha presentado en la República Dominicana y evidentemente en muchos otros países. Y a mí me resulta interesante porque además de que estaba haciendo una maestría en Derecho Constitucional para caer lateral Liceo, que ya tiene casi un doctorado, realmente la gente se molesta, es decir, porque tiene una serie de conquistas individuales que están traducidas en los denominados derechos fundamentales que están garantizados, que el Estado tiene que reconocer, es el deudor de garantizar que eso se cumpla, el libre tránsito, el derecho por razones de conciencia, por ejemplo, no vacunarse, o por razones de conciencia que tienen que ver porque no creen o porque tienen creencias religiosas, porque entienden que le van a meter un chip, como se dijo inicialmente. El derecho en estos casos de esta gente que no se quiere vacunar, acceder a su puesto, a su trabajo, transportarse,
ir a los centros de entretenimiento, es decir, hacerle la vida. Y ni hablar de aquellos que hasta se resisten a lavarse las manos y a ponerse mascarilla o tomar medidas simples porque entienden que eso afecta, les afecta su capacidad de autodeterminar, de hacer lo que le dé la gana, básicamente. Entonces, ¿qué ha dicho el Tribunal Español? Esto es muy europeo. Bueno, es que cuando está, básicamente, porque es una sentencia que tiene varios puntos, pero cuando está, primero la medida de vacunación, en este caso, que se tomó en Checoslovaquia, ¿verdad?, es razonable. Está las sanciones, que son multas, y el no acceder a los centros escolares, porque en este caso de los niños, es razonable. El objeto principal o el fin, el elemento teleológico, le dicen los abogados, es la protección de la salud colectiva, que está por encima de el derecho individual. Entonces aquí evidentemente ocurre lo mismo. Por eso, a pesar de que la resolución 48 del Ministerio de Salud Pública presenta una serie o ha presentado reacciones adversas de la gente que está cansada, evidentemente, de las limitaciones a su circulación, que está loca por retomar su vida o deseosa por retomar su vida normal, hay que entender que estamos en un proceso de pandemia, que esto es un virus que puede ser letal, que está generando, ya hay señales de rebrote recientemente, y aprovecho para darle el pésame públicamente al senador Antonio Marte, por ejemplo, le falleció un hijo, que son cosas que le llegan a uno cercanas, ¿no? Y en el entorno de todos nosotros estamos viendo situaciones similares de gente incluso con 2 y hasta 3 vacunas que están siendo diagnosticadas con el virus, con el COVID. Naturalmente, los que tienen vacunas, en la mayoría de los casos, pues tienen una sintomatología mucho más leve y en raras excepciones caen en gravedad y muy raramente pues mueren. Pero ha sucedido. El síndico de Vicente Noble, o sea, para yo decir gente que yo conozco o conocía, el síndico de Vicente Noble murió con 2 vacunas. Entonces, realmente yo pienso que estas medidas debemos seguir asimilándolas, interiorizándolas y acostumbrándonos a tener que vivir con ellas, probablemente por mucho tiempo, porque no sabemos cuándo se pueda erradicar el virus o realmente que las vacunas generen una inmunidad total. O sea que yo le hago un llamado de nuevo a la gente que siga asistiendo a los centros de vacunación, que se vacune. La vacunación es obligatoria, el gobierno no ha querido enforzarla a esos niveles porque evidentemente genera una situación digamos, de protesta, de resistencia y luego de aplicación, lo que hablábamos sobre las medidas que a veces se toman que realmente son absurdas porque no tienen posibilidades de ser aplicadas en la práctica, pero hay que vacunarse para tratar de sortear esta crisis sanitaria en las mejores condiciones posibles. Eliseo, parece ser que el mundo entero está en una sola línea en el sentido de que la importancia es vital, la vacunación es vital por encima de los derechos individuales. O sea, porque vimos el tema de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional Español, el tema en los Estados Unidos. Parece ser que es una línea de yo creo que es un poco lo que discuten eso realmente. Exacto. Ahora, el problema aquí, lo que viene... los españoles son de los que discuten eso. Bueno, pero parte, una minoría de los españoles. Pero al final... De que es importante, las es relevante. sentencias dicen. Ahora, la discusión aquí ahora versa sobre hasta dónde el Estado puede obligar, regular o sancionarte porque tú decidas no vacunarte. Y eso
esa discusión es vieja. ¿Reglamentación o obligación? Te pueden reglamentar o te pueden obligar. En 1905, Jacobson versus Massachusetts. En Estados Unidos. Una vacuna de la viruela, 1905. Pero fíjate, tú sabes que Jacobson viene de Noruega, viene de Suecia. En Suecia. Y en Suecia experimenta problemas de reacción negativo a esas vacunas. Llega a los Estados Unidos, se establece en los Estados Unidos y entonces inicia en los Estados Unidos, ya él como ciudadano norteamericano, comienzan entonces las campañas de vacunación. Y él lo que está es reclamando que a su hijo, para que no le dé las situaciones, los efectos adversos de la vacuna, y lanza una moción en contra de la enmienda número 14, ¿verdad? Sí. Y el Tribunal Superior en Estados Unidos dice que no hay violación a la enmienda 14. Yo pienso, mira, esto es un debate de hasta dónde el individuo, o sea, se presupone una capacidad al individuo de decidir su propio destino y su propio bien. Y al Estado se le confieren unos poderes para pensar por la colectividad. O sea, el individuo por sí mismo y al Estado por la colectividad. Y esto es lo que está en choque aquí. Eso es lo que está en choque. Si el Estado, se presume que el Estado, incluso en nuestra Constitución está en el artículo 40, la ley puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y prohibir lo que le perjudique. Sí, eso entonces, es parte de la razonabilidad. Tú tienes una presunción de lo que el Estado ordena por ley. El principio de legalidad. Le conviene, es lo justo y lo útil para la comunidad. Y prohíbe lo que a la comunidad le perjudica. Entonces ahí que viene el choque con los individuos. Hasta dónde el libre desarrollo de la personalidad puede superponerse a este tipo de cosas, porque también hay algo. La evidencia científica es contradictoria. Todos los días sale un estudio que contradice al otro. A pesar de que la mayoría y los que son más fiables te hablan de la efectividad de la vacuna. Pero ¿quién es que determina la fiabilidad de un estudio? Porque volvemos otra vez a la misma cuestionadera de siempre. Hiperinformación, pero no hay criterios. Yo creo que para dejar el tema, ya está judicializado eso. Aquí hay una acción en el Tribunal Superior Administrativo de unos abogados que están buscando detener la aplicación de esta resolución, porque volvemos, o sea, aquí hay gente que dice que hay demasiadas leyes, pero la legislación, la ley 4201, que es la ley de salud, es una ley preconstitucional, es lo primero. O sea, no se adapta ya al ordenamiento, la potestad sancionadora es precaria, no está garantizada. Entonces, y apoyándome en la sentencia que tú mencionas, José, la de España, desarrolla muy bien el concepto de que la ley, o sea, que no hay problema con que la ley sancione determinados tipos. Sí, ahora, lo que no dice es que no hay que judicializarlo, o que la potestad sancionadora es directa. Por la garantía del debido proceso. Exacto, que no. En el artículo 69 de la Constitución. O que yo puedo decirte dominicana. A ti, te cierro la tienda si aquí no entra gente con vacuna. No. O sea, la sanción es cerrar la tienda, pero eso tiene que ir a control judicial. ¿Entiendes? O sea, eso es lo que... Sí, como dice el ministro de Salud, que podrían sancionarse a negocio con el cierre. Ahora... No es el inspector que lo va a cerrar. ¿Dónde está? ¿Cómo es que eso se va a hacer? Eso sí es importante establecerlo, porque... Debido proceso. Procedimiento sancionatorio. Yo puedo, qué sé yo, darle 500 pesos, 1,000 pesos a un inspector para que vaya al negocio del frente. Me cierre competidor. Yo como con un colmado, de esos colmados que tienen uno en cada esquina, que vaya donde los 3 competidores míos y vaya y lo cierre, alegando que deja entrar a las personas sin solicitar la tarjeta de vacuna. Pero ¿quién comprueba eso? ¿Cómo eso se prueba? Ahora, ¿Cómo eso hay capacidad de defensa de cada uno? Lo otro es lo que decía el defensor del pueblo, porque hay varios videos virales en donde había policías haciendo retenes para pedir las tarjetas de vacunación. Suponte que tú no tienes la tarjeta de vacunación. ¿Qué va a hacer el policía?
Si él te la está pidiendo, ¿qué va a hacer el policía? Bueno, eso, dice la eso resolución es absurdo, porque eso sabemos que no es, por no es eso, correcto, porque por ninguna eso. reglamentación te prohíbe el tránsito por eso. no estar vacunado. Lo que te prohíbe es la entrada a centros. Es lo que te estoy Pero diciendo. supongamos que tú no se tienes, cumplen uno de los prerequisitos establecidos en la resolución. Es decir, usted va a tomar su vehículo o carro público en la esquina caliente, ahí en la Isabel Aguiar o en Pintura, donde sea, a las 7 de la mañana, todo el mundo quiere llegar al trabajo al mismo tiempo, llega un carro público, se agolpan 40 personas en torno al carro público que solamente admite 5. Sí. Entonces habrá un inspector ahí, el chofer no pide la tarjeta, sino que le dice, móntese lo primero que pueda, y arranca. Entonces en la próxima luz, el AME lo para, lo detiene, y entonces de acuerdo a la resolución que establece el Ministerio de Salud Pública, se le puede aplicar las siguientes sanciones. Multa, ¿verdad?, de 10 salarios mínimos, entre 1 y 10 salarios mínimos, de conformidad con el artículo 153, numeral 1 de la ley número 4201. Hay que decir que la multa es una pena pecuniaria, pero es una pena, o sea, es una sanción a partir de la comprobación de que se haya cometido una falta, en este caso de las llamadas contravenciones, ¿no? Sí, de simple policía. De simple policía. Entonces, ¿quién va a determinar eso? ¿Ante qué juez? ¿O va a ser ahí aplicada? Es el inspector le va a dar un recibo y le va a cobrar el dinero, o le va a decir que vaya al banco de reserva y lo pague. Eso va a operar, como tú dices. Es decir, vamos el escenario. Y en el caso de los establecimientos, la clausura temporal del establecimiento de conformidad con el artículo 147 de la ley número 4201 General de Salud. La temporalidad, ellos lo ponen en la resolución muy inteligentemente, porque el ministerio puede, la medida en que no se comprueben las condiciones de salubridad y demás, en un establecimiento, cerrarlo temporalmente a los fines de que se produzcan las adecuaciones. Sí, que con el Ministerio Público levanta una acta de flagrancia, eso no es a lo loco. Ahora, en esa esquina del carro público, como tú dices, hay un tipo con un bate, que es el que determina el carro público que va primero, el que va después. Me imagino que el que va a pedir la tarjeta de vacuna estará al lado de eso. Bueno. y que no exista tampoco el ministro, un instrumento me parece que nunca, nadie de los que trabajan ahí se ha montado nunca un carro público. Parece que no, se le olvidó. ¿O se le olvidó? Se le olvidó, fue. Bueno, pero vámonos a nuestra primera pausa para seguir con estos temas locales. Está caliente la pista esta semana. Vámonos a la pausa, esto es Paneo Semanal, no le cambien.